Bien, es momento de entrevista en esta edición Mediodía de BTV Noticias. Ya estoy en compañía del senador por el Nuevo Espacio, Rafael Michelini. Gracias por estos minutos. Un gusto con ustedes. Bueno, ¿qué evaluación hace de lo que sucedió ayer en materia de política exterior que tuvo al gobierno uruguayo en una posición protagonista respecto a esta crisis en Venezuela? Sí, lo primero es lo primero. Venezuela es un desastre, nos desgarra a todos. Es una crisis que uno no le ve final. Yo creo que está muy bien la resolución de ayer, que cuando hay una crisis, ¿a quién vamos a llamar? Y bueno, llamamos al pueblo y que la voz del pueblo sea la ley, decida. Claro. Tiene que ser elecciones transparentes, libres, con observación internacional. Sí, hay cuestionamientos claro, esta situación es tan compleja que hay algunos dentro de su propio partido político que hasta dicen que las elecciones que hubo adelantadas por Maduro sí fueron transparentes y con todas las garantías, y otros que no tanto. ¿Ustedes se paran desde un lugar de esas elecciones son tan ilegítimas como tal vez todo lo que está sucediendo a posteriori? Primero, quien no los reconoce es el propio pueblo. Segundo, había presos políticos, gente exiliada, o sea, había toda una serie de irregularidades. Y obviamente que esas elecciones no arreglaron la situación de hoy. Pretender que todo lo solucionó la elección del 20 de mayo es no entender nada. Claro. Yo creo que el gobierno uruguayo, al pedir las elecciones, está dando un paso, y los gobiernos europeos que estaban reconociendo a Guaidó al pedir elecciones también están dando un paso diciendo la crisis no se soluciona solo con Guaidó, ni se soluciona solo con Maduro. Acá se soluciona diciendo a los venezolanos, bueno, elijan, de una vez por todas elijan. Ahora, Michelini, una cosa que ha estado arriba de la mesa en los últimos días es, en la previa a la preparación de esta cumbre, hubo varias señales que muchos juzgan contradictorias, y es cierto que hubo declaraciones, por ejemplo, del canciller Rodolfo Noboa el propio martes, que decía pedir llamar a elecciones en el marco de esta presentación del grupo del mecanismo de Montevideo es poner una condición. Claro, y eso complica el diálogo. Y al otro día decir, bueno, llamar a elecciones parece ser la solución, y entonces uno queda ahí de cuál es la postura. ¿Hay un giro? ¿Usted ve un giro desde la neutralidad que estaba planteándose Uruguay con México la otra semana a esta semana? No, Uruguay yo creo que da un paso, y da un paso inteligente, porque le estamos pidiendo a los venezolanos que se pongan de acuerdo, y los que no estamos en Venezuela, que no sufrimos la crisis de Venezuela, no nos ponemos de acuerdo. O sea, los europeos estaban reconociendo a Guaidó. Nosotros le decimos la solución no es Guaidó. Ellos dicen la solución no es Maduro. Por supuesto, tampoco la solución es Maduro. Entonces, el gobierno uruguayo y los países europeos lo que dicen, bueno, consultemos la voz del pueblo. Encontremos ahí un lugar donde pararnos, que haya legitimidad para todos. Porque si no es elecciones libres y transparentes, ¿qué es? La pregunta, porque cuando unos y otros, cuando los que dicen, bueno, tiene que ser Guaidó, ¿usted cree que va a solucionar la crisis Guaidó? Él dice que quiere de forma interina, que es lo que está haciendo, llamar a elecciones. La otra cosa es, ¿usted cree que si Maduro sigue, estas aguas van a bajar? Acá hay que encontrar una situación de acuerdo entre oposición y gobierno para ir a elecciones. Y si bien en el Frente Amplio puede haber matices de todo tipo, nosotros hemos denunciado con mucha fuerza. Sí, tal vez son de los más críticos con Maduro. Sí, críticos por el tema de los derechos humanos. Nosotros no nos queremos meter cómo se resuelven las cosas en Venezuela, pero si hay una persona que está presa por sus ideas, no. Esa no, esa ya la vivimos y ya sabemos a dónde nos conduce cuando no respetamos las ideas de los otros. ¿Cómo se convive en un Frente Amplio, en una coalición? Por supuesto que es una coalición que ha tenido diferencias sobre diferentes temas y ha convivido con eso, pero ¿cómo se convive en un tema tan sensible como es el de los derechos humanos, o de si una persona es presa política o no, que parecería ser como una cosa muy de fondo sobre qué piensa sobre un grupo político, sobre la democracia? ¿Cómo convive usted? No es cómo se convive. Con eso. Primero, respetar las ideas de todos, porque ¿por qué las mías son mejores que las de los otros? Pero no debería ser una cosa básica, bueno, una base. También hay que saber que Estados Unidos no está por los derechos humanos de Venezuela, sino por el petróleo. Acá nadie es ingenuo.
O sea, cuando algunos compañeros del Frente Amplio nos dicen cómo se está moviendo Estados Unidos y cuáles son los objetivos de Estados Unidos... Es otro tema. Sí, pero nosotros lo entendemos, ¿no? Sí. No creemos que Estados Unidos esté por los derechos humanos, y menos Trump. O sea, no nos chupamos el dedo. Lo que decimos es que el gobierno Maduro no puede construir una solución a la crisis con presos políticos, no se puede tener presos políticos. Y ahora, ¿le preocupa de cara al mensaje que se le está dando a la ciudadanía, le preocupa a usted que tal vez el Frente Amplio sea ambiguo respecto a qué es un preso político y qué no lo es? No ambiguo. En el Frente Amplio, sobre todo a nivel internacional, hemos tenido posturas de todo tipo. El Frente Amplio en el año 71 se conformó cuando había habido una polémica un año y medio atrás, muy dura en toda la izquierda, sobre la invasión de los soviéticos a Checoslovaquia. E igual construimos el Frente Amplio. Porque nosotros lo que le queremos llevar es bienestar a los uruguayos. Ahora, nosotros nos sentimos representantes de los trabajadores y creemos que los trabajadores con el Frente Amplio van a estar mucho mejor que con blancos y colorados. Claro, pero este tema de Venezuela, por ejemplo, tiende a dividir las aguas. Uno lo ve tal vez en las redes sociales más palpable, pero... porque somos discutidores. Nosotros está bien, discutimos pero quiero decir, todo el día. Este año hay elecciones, por ejemplo, y es un tema que está arriba de la mesa. Los temas internacionales no nos van a dividir porque nunca dividieron al frente los temas internacionales. Cuando yo estoy orgulloso, como todos los frente amplistas, que pasamos de 34% de pobreza a menos del 8%, cuando tenemos niveles récord de ocupación, a pesar de que todavía hay que seguir insistiendo, cuando los salarios han subido como han subido, y además en el tema de derechos humanos hemos hecho políticas proactivas a las víctimas, no a los victimarios, como hicieron los partidos tradicionales, bueno, el Frente tiene lugares de unión muy fuertes. Esta mañana el canciller Rodolfo Noboa dijo que Uruguay logró o forzó a la Unión Europea a eliminar 5 puntos de los más complicados o los más duros, tal vez, dijo. Uno de ellos era el tema de poner como condición la liberación de presos políticos. ¿Usted hubiera preferido que se quedara ese punto arriba de la mesa o no? Pero hay que diferenciar lo que pueden pensar los partidos políticos de lo que hacen los estados. Ni que hablar. Y además de lo que hacen los estados, que es lo más conveniente para juntar el conjunto de la gente. A ver, yo, si fuera Tabaré Vázquez y Noboa, como Frente Amplista también lo siento, estaría orgulloso. Hace poco estaban todos los países de Lima y Uruguay y México como aislados. Hoy Uruguay está en el centro de la escena política, se hace en Montevideo la reunión, traen los europeos, hay una declaración que compartimos, casi puño y letra del canciller Noboa, y además le está tirando a los venezolanos, no a Maduro ni a Guaidó, a los venezolanos una cuerda para ver si podemos salir de esta crisis. Para finalizar y brevemente, esta semana hubo un acto de masas por el tema del Frente Amplio y su aniversario. La campaña electoral está recién arrancando. ¿En qué etapa está? En el entusiasmo. Yo creo que el acto fue lindo. Algunos dicen que hubo como 15.000 personas, yo no las puedo contar, pero había los veteranos de siempre y gente muy joven. Ayudó el día, es cierto, ayudó la hora, ayudó el lugar. Pero lo cierto es que hay un entusiasmo. Yo creo que la gente empieza a comparar lo que han sido estos 14 años de Frente Amplio y lo que ofrecen los sectores conservadores, y dice, sí, el Frente tiene este problema, tiene esto, tiene lo otro, yo critico acá, allá, pero entre esto y aquello hay un abismo. Hoy se conocen unas declaraciones de María Julia Muñoz, que dice, entre otras cosas, que el precandidato Luis Lacalle Pou del Partido Nacional nunca se tomó un ómnibus, que vive en La Tahona, que no conoce. ¿La campaña del Frente Amplio va a hacer eso? ¿Va a ir hacia el ataque personal? ¿Es por ahí que hay que recordarle a los ciudadanos los logros? ¿O usted cree que tiene que ir por otro lado? Yo creo que no hay que descalificar a los adversarios, hay que ganarles con ideas. Lacalle Pou hace poco dijo su principal problema era el déficit, que se iban a mantener las tarifas públicas, que hasta ahora decían que había que bajarlas, que hay que mantenerlas y en algún momento empezar a bajarlas, y que de los impuestos vamos a seguir teniendo impuestos. Bueno, me parece que se sinceró. Ahora, cuando él dice el déficit, hay dos formas de arreglar el déficit. O el país crece, o usted agarra la motosierra y empieza a recortar gastos. Cuando empieza a recortar gastos, no solo impacta en la gente que tiene menos recursos con las políticas sociales, porque esa gente que tiene bajos recursos, con esas políticas sociales después va al almacén, va acá, va allá, compra, mueve la economía.
Si nosotros hacemos crecer la economía, crece el empleo, si crece el empleo, crece el salario. Bien. Nosotros estamos convencidos que el camino es el crecimiento, por eso la planta UPM y por eso las políticas de inversión. Ellos quieren ir por otro camino, que es siempre es el de motosierra, cortar el Estado. Rafael Michelini, gracias por estos minutos. Gracias a usted. Hacemos una tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.